Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, parece mentira, ya estamos entrando a la tercera semana de mayo. ¿Cómo avanzan los días? Esperamos que se sigan cuidando, que estén bien, ¿no? Con su familia, ahí en casa, y aún no estén saliendo a la calle, porque recién se ha dado esa directiva, pero hay que tener mucho cuidado. Bien, vamos a desarrollar nuestra sesión de hoy día recordando nuestros saberes previos, tanto de comunicación como de personal social. Porque lo que nosotros desarrollamos en las sesiones tienen que servirnos no solamente para repasarlo, para estudiar, para saber, sino también para practicarlo. Bien, ¿recuerdan ustedes cuando hablamos de nuestras fronteras? Los conflictos que se presentan entre países, que muchas veces nos llevan a la guerra, tan desastroso como esta pandemia que estamos viviendo. No hay necesidad de llegar a conflictos mayores. Si nosotros sabemos dialogar, como hemos hablado en comunicación, el diálogo nos soluciona muchos problemas, siempre y cuando sea en una forma alturada, respetando las opiniones de todos los que participan en el diálogo. Muy bien, qué importante justamente son las relaciones humanas. La convivencia en nuestra casa, en nuestro país, en nuestro centro educativo y en nuestra aula. Entonces, si nosotros mantenemos unas buenas relaciones, nuestra vida va a estar muy bien. El día de hoy vamos a hablar justamente, ¿no?, de las normas de convivencia, ¿ya? Vamos a hablar de las normas de convivencia. ¿Qué cosa busca estas normas? Busca precisamente la paz. Pero no una paz donde unos hacen lo que otros dicen. No, una paz con respeto, una tranquilidad, practicando nuestros deberes, pero sobre todo nuestros derechos. Muy bien, entonces estamos hablando de las normas de convivencia. Repito, las normas de convivencia deben darse en el país, en el hogar, en la casa, en el centro educativo y en el aula. ¿Qué son las normas de convivencia? Es el medio eficaz para crear un ambiente adecuado para vivir mejor. Es importante justamente las relaciones humanas y evitar conflictos. Si nosotros vivimos en un ambiente adecuado, de armonía, eso no significa que no va a haber discrepancias, es decir, desacuerdos, pero hay que saber tratarlos. Bien, entonces es muy importante en la vida diaria, ¿ya? En la casa, hoy tienen ustedes la oportunidad de ir practicando sus normas. Tiene que haber normas. Si no hay normas, es un desorden, es un caos. En ese sentido, cada miembro en la familia, en la casa, tiene que cumplir algunas normas. Por ejemplo, ustedes, aparte de cumplir sus tareas, tienen que tener mucho respeto con sus padres, obedecerles, colaborar en las tareas diarias, ¿sí? Y los padres también de igual manera. Solamente en esa manera vamos a tener un ambiente adecuado para vivir. Vamos a ver entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando hemos iniciado el año escolar? En el aula colocamos un cartel donde estaban las normas de convivencia, es decir, normas que deberíamos cumplir para que nuestras relaciones sean adecuadas. Así como en la casa viven con la familia, en el centro educativo también vivimos con personas. Ahí tenemos al
al personal directivo, tenemos a los docentes, al personal administrativo, al personal de servicio, con quienes tenemos que tener unas buenas relaciones. Solamente así podemos aprovechar los conocimientos, la formación que nos dan y también nosotros proponer o dar nuestras opiniones. Es muy importante esas relaciones en el centro educativo. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes entran al colegio, ¿no? En la puerta están profesores, ni siquiera saludan. No solamente tienen que saludar a su profesor, tienen que saludar a todos los profesores, porque así están demostrando una educación que reciben en su casa y en el aula. De igual manera, por ejemplo, tenemos al personal de servicio que es tan importante su labor. Nos mantiene las aulas limpias, el patio limpio, el portero de igual manera. Sin embargo, nosotros creemos ser superiores a ellos y no los respetamos. Eso está muy mal. De lo contrario, vamos a vivir en un caos. Entonces, en el centro educativo es importante las buenas relaciones. Tienen que ser cordiales, respetuosas, porque son personas que trabajan y cumplen una determinada función al igual que ustedes. El respeto y la corrección en el trato. Ustedes tienen que evitar en el centro educativo y en cualquier lugar palabras groseras, ¿sí? Y repito, el saludo, la despedida. De igual manera tienen que poner entusiasmo en todo lo que ustedes hacen. De lo contrario, repito, vamos a estar en un caos. Practicar el diálogo, un diálogo sincero. También tenemos que cuidar nuestro aseo personal. Trabajar ordenadamente. Cuando entres y salgas al aula, tienes que hacerlo en orden, disciplinadamente. Cuando quieres participar, levanta la mano. Es una norma básica. Se debe tener una actitud de atención también cuando estamos desarrollando la sesión. No se olviden que las normas de convivencia sana y pacífica va formando nuestra personalidad. Hay unas palabras mágicas que ustedes nunca deben olvidar. Por ejemplo, cuando llegan al colegio, al aula, a su casa, tienen que dar los buenos días. Si es tarde, las buenas tardes o buenas noches. Cuando pidas algo, pide por favor. Muchas veces ustedes le dicen, préstame tu corrector, préstame tu resaltador. Antes que te diga sí, que te acepte, tú ya lo cogiste. Eso es incorrecto. Tienes que esperar que la persona a quien solicitas te lo dé o te diga ya. De igual manera, cuando tú devuelvas el objeto que te han prestado, tienes que dar las gracias. ¿Qué pasa? Muchas veces les he llamado la atención desde el lugar donde están. ¿No? Cuando van a pedir algo se levantan y van a la carpeta de su compañera, aún esté un poco distante. Pero para devolver, muchas veces ustedes desde su lugar tiran. Eso es incorrecto. Puede caerle sobre otro compañero y no es la manera de agradecer, sino acercarse y entregarle y decirle gracias. Cuando tú vas caminando, encuentras personas o niños ahí, rompes, ¿no? Ese grupo de niños que están, ni siquiera pides permiso y se crea conflicto. Así que, por favor, tienes que pedir permiso. Y si tú, por error, por accidente, has fallado con alguno de tus compañeros y le has hecho daño físicamente, en forma verbal, tienes que disculparte. No te hace menos disculparte, al contrario, te enaltece, te valora, ¿ya? Tienes que disculparte. Cuando ya te vayas, tienes que decir adiós, o hasta mañana, o también chao, ¿no? Bien. Luego, cuando a ti te dan las gracias, ¿qué te cuesta decir de nada? Porque estás haciendo un favor desinteresado. Estas son las palabras mágicas
que ustedes deben de practicarla todos los días. Solamente de esa manera estaremos creando un ambiente adecuado para poder vivir. ¿Bien? Entonces espero que haya quedado bien claro, ¿no? Normas de convivencia son el medio más eficaz para crear un ambiente adecuado de tranquilidad, de paz, donde podamos desarrollarnos física, intelectual y psicológicamente. Depende de cada uno de nosotros. Ya, no me olvidaba, eviten las palabras groseras. Hay que diferenciarnos de esa gente que vive en la delincuencia, ¿no? Que usan palabras groseras, o de aquellas personas ebrias que no se dan cuenta y hablan cualquier disparate. Entonces nosotros ya conocemos esto, ya vamos a tenerlo en cuenta y practicarlo. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a buscar una convivencia en sociedad, en el hogar, en el centro educativo, en el aula, en busca de paz. ¿Ya, hijos? Entonces, es cierto que estas clases no son como las presenciales, pero estamos tratando de acercarnos cada vez más. Mientras entramos al Zoom, ustedes revisen sus preguntas, ya pueden estar desarrollándolo y si hay alguna duda, ya ahí lo resolvemos. Nos vemos entonces en el Zoom, ¿ya?